¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarme en una cápsula más donde estamos tratando de mirar el modelo que Jesús estableció al discipular a sus 12 y a otros más. Quiero compartir en esta tarde uno de los pasajes favoritos que enseñan que el discipulado es un proceso. Se refiere o está tomado en base a la historia del buen samaritano. No puedo hacer una interpretación exegética precisa acerca de este pasaje para hacer la aplicación que voy a hacer, y voy a recurrir a un recurso literario que es tomar de una metáfora o una alegoría, ¿verdad? Una interpretación alegórica, una pequeña reflexión. Acompáñame. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta más simplista? Respondiendo Jesús dijo, contándole una historia que hasta un pequeño pudiese haber entendido si tuviese un corazón dispuesto para oír las palabras del Maestro. Me impacta esta historia porque es el proceso que todo creyente, que toda persona que se acerca a Dios, que se acerca por primera vez a Jesús después de haber abierto su corazón, necesita iniciar. Es un proceso de discipulado, un proceso completo de formación que terminará hasta el día que venga Jesús por nosotros, o el día que partamos de este mundo. Jesús le respondió a este hombre: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Me detengo en este momento para explicarte un poco. Los samaritanos eran un grupo descendiente de raza judía que se habían separado, se habían mezclado con otras razas y con otras culturas alrededor de donde ellos vivían. Y cuando se dividieron las tribus del norte y la tribu del sur, que era Judá, Judá preservó un poco más las tradiciones de la religión y la pureza de raza, pero los de las otras tribus del norte se mezclaron y ellos se convirtieron en lo que a ellos llamaban ahora a los judíos los samaritanos. Los despreciaban, los rechazaban, e inclusive para poder pasar de Jerusalén a Jericó preferían bordear todo Samaria en lugar de pasar quizá unos 8 o 9 kilómetros a pie, exponiéndose a grandes peligros, como en el caso de lo que relató Jesús. Ahora, es interesante que Jesús narra una historia a un intérprete de la ley, a un abogado. Es decir, conocía cómo aplicar aún las cosas más sencillas de la ley de Moisés. Y fíjense las preguntas que hizo. Realmente querían atrapar a Jesús, querían hacerlo caer. Pero Jesús es sabio y empezó a relatar el proceso que ese hombre, o en el que ese hombre se encontraba. Ese hombre estaba medio muerto, físicamente vivo, espiritualmente muerto. Y nadie iba a hacer algo por ese intérprete judío que tuviese como prioridad practicar una religión fría, una religión insensible. Y Jesús pone de ejemplo a dos personas que trabajaban en el templo o en el ejercicio de la religión judía, como era el sacerdote y el levita, íntimamente ligados
a las prácticas religiosas y a los oficios religiosos. Y cuando vieron a ese persona que descendía de Jerusalén para ir a Jericó, pasaron de largo. Como hoy en día mucha gente que practica la religión, líderes religiosos o gente que practica la religión es tan insensible porque no tiene en su corazón el desarrollo de un proceso llamado discipulado. Ahora veamos ese proceso. Dice la palabra de Dios que un samaritano, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose hizo varias cosas. Vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día sacó 2 denarios, 2 monedas, y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Me llama tanto la atención cada una de las cosas que menciona el doctor Lucas, quien escribió este pasaje. Porque como médico está tratando de enseñarnos un proceso de sanidad completo, integral, a través de esta historia. Y él menciona varios aspectos que pudiésemos tomarlo como tipos o símbolos, en lo cual podemos hablar de una curación total o integral. Habla de vino, habla de aceite, habla de vendas para el proceso de curación. Quien sabe, quienes hemos trabajado de alguna otra forma relacionados en el aspecto de la medicina, ayudando o haciendo alguna jornada de salud, o tú que eres médico o enfermera o pasante, sabes que para curar una herida lo primero que se aplica es un antiséptico. Puede ser el alcohol, puede ser el yodo, puede ser el mertiolate. En mis tiempos era cuando alguien se caía y estábamos de traviesos y rebeldes y caíamos de un árbol, mi abuelita cortaba una naranja agria y con sal y nos lo aplicaba y nos decía: para que no sigan ustedes otra vez de traviesos, y curábamos, ¿verdad? Sanábamos, perdón. Y esto es igual. El cuadro que se menciona aquí es vino. Tomando esta interpretación alegórica, podemos decir que el vino es un cuadro de la sangre de Cristo. Cuando uno viene a Dios, porque Él nos ha llamado primero y hemos escuchado su voz a través de su Espíritu Santo, lo primero que tenemos que aplicar en nuestras vidas es la preciosa sangre de Jesús que Él derramó en la cruz por nosotros. Por momento nos va a doler, porque aplicar esa sangre tiene que ver con aceptar nuestra vida pecaminosa, nuestras ideas preconcebidas, nuestro estilo de vida que ofende a Dios, nuestra manera de pensar que es diametralmente opuesta muchas veces a la Escritura. Por eso el primer paso en la vida de un discípulo es el arrepentimiento, y el arrepentimiento inicia cuando uno se acerca a Jesús para confesión de pecados y apartarse de esa vida de pecado. Si tú estás decidiendo iniciarte como un discípulo de Jesús, te pido en esta tarde que abras tu corazón al Señor Jesucristo. Que esa escena de la crucifixión no sea para ti un dato histórico que celebras cada año, sino una verdad personal, que tú entiendas que lo hizo por ti y lo hizo porque nadie más podía perdonarte y salvarte de tus pecados. Dice la Escritura que lo segundo que aplicó fue aceite. Y el aceite es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene cuando uno abre el corazón a Jesús y nos sella permanentemente Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida para ayudarnos y confortarnos en esa jornada difícil, pero no imposible, en la cual tendremos que caminar. Nos hará conocer toda verdad, nos dará las respuestas, nos dará fuerzas, nos librará del temor para seguir adelante en este proceso. Lo tercero que puso el samaritano fueron vendas. Y vendas habla acerca de la protección que nosotros podemos adquirir cuando sanamos o cuando curamos una herida. Ustedes lo saben en los hospitales que es importante proteger de infecciones futuras para que la herida pueda recuperarse. Y el cuadro más preciso y más cercano a una protección en nuestras vidas es la palabra de Dios. El apóstol Pablo bien dijo que
debemos tomar toda la armadura, toda la protección que Dios ha puesto a nuestra disposición, el casco, la coraza, podríamos decir el yelmo, la espada, el escudo, el calzado, y adoptar esto precisamente como una protección futura a los ataques del diablo, del maligno. Son los gérmenes, sus demonios, que no tienen nada que hacer contra nosotros cuando estamos en el discipulado bíblico, no siguiendo modas, no haciendo shows, sino discipulándonos a la manera de Jesús. Y después dice la Biblia que lo cargó y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El cargar, el poner, el subir significa un acompañamiento, y ese acompañamiento es un mentoreo, es darle seguimiento a una persona a quien tú sabes que debes ayudar en la vida cristiana. Uno se dice maestro discipulador cuando ya otro lo ha hecho con nosotros, y tenemos la capacidad y la preparación de que al haber iniciado y pasado por nuestro proceso de formación, podemos ayudar a otros también. Y me llama la atención lo siguiente: y lo llevó al mesón. Y el mesón pudiese significar ese lugar de protección donde hay más personas que están ahí al abrigo de la noche, de las bestias del campo en su tiempo, en una posada, donde gente se llegaba a comer, a descansar y a ser atendida por otros para después continuar su jornada y su camino. ¿Y sabes qué me viene a la idea? Que eso puede ser también la iglesia. Una iglesia sana, no una iglesia que te despoja, no una iglesia que te usa, no una iglesia que te manipula, sino un lugar donde tú puedes llegar para ser sanado, para ser liberado, para ser formado, simple y sencillamente porque vienes de un mundo que te ha maltratado, donde el enemigo te ha destruido y casi te hubiese quitado la vida si Jesús no te hubiese alcanzado. Sigue diciendo que sacó 2 denarios, 2 monedas del salario, representan el salario de 3-4 días. Y le dijo al mesonero: toma, cuídamelo, y si gastas algo de más, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¡Qué increíble! Jesús vio en el mesonero, en el líder del mesón, en el encargado del mesón, a una persona a quien le podía confiar a este moribundo, a quien había comenzado a curar. Y sabes, eso es un buen pastor, eso es un buen líder. Un buen líder no es el que te dice sí a todo. Un buen líder no es el que anda tratando de dejar contento a todo mundo. Hoy en día es tan triste ver que muchos no quieren hablar de la escritura tal y como es, porque la gente se puede ofender y se le puede ir. No. Estamos para curar. Y no se cura si primero no hay dolor. El dolor de la asepsia, de la limpieza de la sangre de Cristo. No se cura sin el ungüento necesario, que es el Espíritu Santo, no tus metodologías. ¿Te acuerdas de aquel comercial que decía: en la casa, en la oficina, tenga usted vitacilina? ¡Ah, qué buena medicina!, ¿verdad? Te lo recuerdo porque hay cosas tan sencillas que no son tan complicadas. Y el Espíritu Santo, no tus metodologías, es lo que va a llevar a una persona a crecer a través de la Escritura, en el compañerismo de un mentor que también está participando de la vida de una iglesia, y que al final, dirigidos por un buen líder que está siendo humilde, valiente, para iniciar todo este proceso y recibir a todos los enfermos a su mesón, para ser curados, para ser sanados. ¿Y sabes por qué? Porque quien lo entiende sabe, quien ha sido llamado al ministerio, o quien ha comenzado su discipulado para poder ayudar a discipular a otros, tendrá que dar cuentas un día al Señor Jesucristo, que vendrá por nosotros. Él es el buen samaritano. Él estaba diciendo al escriba: tú estás medio muerto, yo estoy tratando de sanarte, pero no te dejas. La religión no te va a ayudar.
Los malos líderes no te van a ayudar. Solamente una persona con un deseo de un acto de misericordia, aplicándote un proceso completo que tienes que aguantar y tienes que soportar por tu propio bien, es lo que te va a sacar adelante. De modo, dice Jesús, ¿verdad? En esto, que Jesús le pregunta después al escriba, ¿quién pues de estos tres, del sacerdote, del levita y del samaritano, a quien tú odias, quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y ya no le quedó otra, ya lo desarmó Jesús a este abogado ahí chanchullero, ¿verdad? Se vio evidenciado. No tuvo otra respuesta más que el que usó de misericordia con él. Y Jesús le mira y le dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Querido hermano, el proceso no ha cambiado. La forma no ha cambiado. Los elementos no han cambiado. Son los mismos. No busques por aquí, no busques por allá. Que si de Colombia, que si de Guatemala, que si de Florida. Búscalo en la Escritura. En la Escritura está el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Y no vas a fallar, porque es un proceso que Jesús nos mostró de la A a la Z, pero está en ti. ¿Quieres seguir otra cosa o quieres discipularte a la manera de Jesús? Dios te bendiga.